grupos más que por enfermedades, porque es una forma más simple de poder aprender la farmacología básica si no conocen la clínica de las enfermedades. Porque cuando manejamos enfermedades, manejamos varias cosas dentro del contexto clínico de cada paciente. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de parkinsonianos, pero en general no vamos a hablar de todos, solamente vamos a hablar de los medicamentos que calman los dolores. Pero el Parkinson se caracteriza por otras cosas más que ya vamos a hablar y que lamentablemente por cuestiones de tema no se puede. Y aparte de eso, tenemos la enfermedad de Alzheimer, que también es de la misma forma. Tenemos que tratar de estudiar los medicamentos por familias y por grupos más que por enfermedades. Entonces, para esto vamos a primero hablar un poquito acerca de la enfermedad de Parkinson, de las características generales de la enfermedad de Parkinson y de por qué es que ocurre la enfermedad de Parkinson en las personas, así como los medicamentos más utilizados para cada contexto clínico. Entonces, a ver, Raquel Amachi. Sí. ¿Por qué se produce la enfermedad de Parkinson? El Parkinson se produce por una degeneración neuronal, ¿no? Me parece que es en la pars compacta de la sustancia negra y bueno, estas neuronas producen lo que es la dopamina, ¿no? Perfecto, gracias. Sustancia negra. Ya. Entonces, tenemos que el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, es decir, que va a iniciar en un punto determinado de la vida. Generalmente son pacientes mayores de 35 años, no siempre, pero casi siempre, en un punto determinado de la vida y desde ahí va a progresar porque es neurodegenerativa, va a producir una disfunción neurológica en el transcurso del tiempo que va a ser bastante relativo y va a depender de las características de cada paciente. Hay pacientes que inician con una enfermedad leve y en 1 o 2 años pueden desarrollar enfermedad severa, mientras que pacientes pueden iniciar con una enfermedad leve y en 10 años mantenerse con una enfermedad leve. Entonces las características van a ser independientemente de cada paciente, pero al final siempre va a ser neurodegenerativo, va a neurodegenerar en el transcurso del tiempo. Perfecto. ¿Y por qué también es importante conocer esto? Porque hasta la fecha no existe ningún medicamento que pueda detener la progresión de la enfermedad. Solamente tenemos medicamentos que actúan como sintomáticos, que pueden disminuir los síntomas de los pacientes, pero que no pueden detener la progresión de la enfermedad. En el caso de Alzheimer, sí es diferente porque tenemos un medicamento que ya se probado por la realidad que puede detener la progresión de la enfermedad, pero igual probablemente lo tendremos en 10 años máximo. Y solamente tenemos medicamentos que eliminan los síntomas de las enfermedades. ¿Ya? Perfecto. Su compañera también habló de que ocurre la pérdida de unas neuronas, que en este caso son las neuronas dopaminérgicas, que principalmente va a afectar una zona principal del cerebro, en este caso es la parte compacta de la sustancia negra, que va a producir una pérdida de neuronas, especialmente a este nivel, con una caída de las concentraciones de dopamina. ¿Ya? Muy bien, perfecto. Entonces, Valentina Murillo, ¿cómo se origina el movimiento? Sé que la dopamina está involucrada en todo lo que es el movimiento como tal, o sea, de cierta manera Ya, pero a nivel de estructuras anatómicas. mediante un estímulo. Ya, Ana Díaz, ¿cómo se origina el movimiento? Eso lo recuerdo, yo recién, ustedes deben saber más que yo eso. ¿Desde qué parte del cerebro parte el estímulo para poder generar el movimiento? Más o menos cómo es que recorre esta final. De la corteza motor. Entonces, ¿dónde está ubicada? En el óvulo temporal. Ya, está bien, ¿puedo seguir? Entonces, tenemos que en el cerebro, ¿verdad? Tenemos una zona que se llama corteza motora, ¿verdad? Que está ubicada, es la corteza prefrontal del cerebro, en donde se ubica una estructura llamada núcleo cerebral.
que básicamente es la distribución de las neuronas a partir de cómo se distribuye la contracción desde una zona específica del cerebro hasta llegar a un músculo efector. A través de esta zona bajan vías descendentes por una vía descendente llamada vía corticoespinal, que es la encargada de producir el movimiento voluntario. ¿Ya? Lamentablemente solamente me queda hasta aquí, porque hemos hablado de bloqueos neuromusculares. Si hubiéramos hablado de antes, hablaríamos de cómo es la vía de la melatonina, de la placa muscular, para los musculares, pero hasta aquí. Perfecto. Entonces, si es que el movimiento se origina a nivel cerebral, ¿qué estructura está alterada en pacientes con Parkinson que podría alterar esta capacidad de movimiento? Marjorie Melgar. Sí. Disculpe. ¿Qué otra estructura podría estar alterada en pacientes con Parkinson, teniendo en cuenta que el cerebro se encarga del movimiento voluntario y que la sustancia negra es una zona afectada en pacientes con Parkinson? También la conciencia que la alterada. Ya, no tanto, más que todo con respecto al movimiento. El habla. ¿El cerebelo, doctor? Esa es una muy buena respuesta, pero es una buena respuesta porque esa es mi pregunta. Los ganglios basales, ¿verdad? Ay, sí. Es la otra estructura que va a estar encargada del movimiento. Si bien es cierto, el movimiento voluntario parte a partir de la corteza cerebral. ¿Cuál va a ser la función, y esta es para cualquiera, de los ganglios basales en el movimiento? Hacen que el movimiento sea preciso, sea fino. Van a participar en el control del movimiento, ¿verdad? También está involucrada en lo que es la coordinación motora. Exacto. La coordinación participa también el cerebro, pero en este caso los ganglios basales van a hacer que el movimiento no sea exagerado, que el movimiento sea controlado. ¿Ya? Y los ganglios basales, que es básicamente por donde van a pasar las estructuras de neuronas dopaminergias que se perdieron durante la sustancia negra de la pars compacta, tenemos que los ganglios basales van a tener dos vías por las cuales van a poder controlar el movimiento, ¿verdad? Tenemos la vía directa y la vía directa, ¿verdad? Micaela Ramos, ¿cuál de estas vías crees que puede estar en el paciente con Parkinson? ¿Puedes abrir? Avanzar bien directo. Debido a que no es un movimiento controlado del cuerpo. Ya. Entonces la que está afectada va a ser la vía indirecta, ¿verdad? Indirecta empieza por I de inhibición. La vía indirecta se encarga de inhibir el movimiento brusco, ¿ya? Y por lo tanto, al inhibir el movimiento brusco, con la pérdida de la degeneración progresiva, el paciente va perdiendo la capacidad, como dijo su compañera, de hacer movimientos finos. Y ahí van a empezar los controles. Muy bien. Analía Vidal, ¿cuál crees tú que va? Entonces ya, este es un mecanismo. ¿Cuál es la estructura histológica patognomónica del Parkinson? La neurona autónoma. Ya, pero cuando tú cortas un cerebro de una enfermedad de Parkinson puedes ver ciertas lesiones. ¿Cuáles? La sustancia negra. Otra. Igual le voy a hacer pregunta. Grecia Buicó. Nasira. Podría ser el cuerpo del ego. Muy bien. Entonces, y esta pregunta de examen para toda la vida les va a servir. Son los cuerpos del ego, ¿verdad? Que son estructuras que van a estar compuestas de una proteína llamada alfa-sinucleína, ¿verdad? Que van a ser básicamente la alfa-sinucleína va a ser una proteína más pegada que va a formar macrófago del ego, que va a activar
especies reactivas del oxígeno y va a producir acción crónica en el cerebro para que ocurra la neurodegeneración en el transcurso del tiempo. Perfecto. Entonces, todos estos mecanismos, que son mecanismos básicos de Parkinson, cuando yo reviso, por ejemplo, analgésicos, yo tengo que saber cómo funciona el dolor. Tengo que saber qué mecanismos producen el dolor, cuáles son las vías que producen el dolor. Cuando reviso anestésicos, yo tengo que saber cómo se transmiten el impulso nervioso a través de los nervios. Tengo que regular la fibrosa delta, la fibra C. Tengo que regular cómo es la conducción nerviosa para saber exactamente dónde actúa cada medicamento. ¿Ya? Recuerda que el fármaco tiene que ser su punto fuerte. O sea, ustedes pueden aconsejar pacientes, pueden ayudar a pacientes, eso. Pero nuestra función principal es dar medicamentos, dar tratamiento. Esa es nuestra función principal. Entonces, cuando ustedes roten en clínica, si ustedes saben fármaco, le van a responder a el 50-60% de las preguntas clínicas muy bien. Le va a ir muy bien. ¿Por qué? Porque sí. ¿Ya? Entonces, una vez que vimos todo este mecanismo, procedemos a hablar un poco acerca de qué fenómenos pueden ocurrir en pacientes con Parkinson. Uno de ellos va a ser temblores. ¿Ya? Los temblores son bastante frecuentes. ¿Ya? Aparecen, es uno de los signos característicos de pacientes con Parkinson. Y esto va para en general, no es una pregunta específica porque no es necesario que lo sepan, pero si alguien lo ha leído, perfecto. ¿Cómo son los temblores en un paciente con Parkinson? ¿O qué características tienen estos temblores? Creo que son en reposo. Muy bien, son temblores en reposo. Nunca se olviden, ¿ya? Parkinson es el único que va a dar temblor en reposo, a diferencia de otros tipos de enfermedades que va a dar temblor a la actividad. Es decir, viene un paciente que dice, doctor, ¿sabe qué? Me han aparecido unos temblores en la casa, pero no son persistentes, no son todo el día, pero igual estoy asustado, no sé qué puede ser. Paciente de 45 años sin antecedentes de nada. Ustedes le piden que coja un objeto de la mesa y el paciente se mueve. Eso se llama temblor esencial o temblor primario, como es Parkinson. ¿Ya? Entonces, reconocer en qué punto se dio el temblor o cómo es el temblor me ayuda a reconocerlo, y en el caso de pacientes con Parkinson son temblores unilaterales o temblores generalmente bilaterales, inician como unilaterales, que progresan a temblores bilaterales, pero que son en reposo. El paciente está permanentemente produciendo. Perfecto. ¿Qué otros síntomas o signos clínicos me puede aparecer en un paciente con Parkinson, aparte de los temblores? Rigidez. O sea, sí, está bien. Ya. ¿Cuál es tu apellido? Oliva. Creo que puedes presentar alucinaciones. Neurocomunismo. Atención, neurocomunismo. Apellido. Justamente. Oliva. Ya. Entonces la rigidez primero. ¿Ya? Nosotros el día de hoy solamente vamos a hablar de temblores, son de los medicamentos que calman los temblores, pero tienen que saber que también ustedes para diagnosticar Parkinson, aparte de los temblores, necesitan rigidez, necesitan también síntomas neurocognitivos, es decir, pacientes que desarrollan tristeza, galería emocional, depresión o irritabilidad, que aparecen generalmente en Parkinson también. Entonces, primero hablando de la rigidez. Cuando nosotros hablamos de rigidez, tenemos a un paciente que se va a tornar todos los músculos del cuerpo rígidos. Va a adoptar, como ven en la imagen, una ligera cifosis del cuello y va a adoptar una columna rígida, miembros inferiores también rígidos. Esto de aquí le va a limitar bastante la movilidad de los pacientes y va a hacer que los pacientes al momento de caminar de un signo clínico que se conoce como marcha parkinsoniana. Es decir, el paciente va a empezar a arrastrar los pies y va a hacer ligeros signos de temblores con las manos. Esto no es necesario que lo sepan, pero es bonito tratar de correlacionar la parte clínica con la parte de farmacología básica. ¿Ya? ¿Y cómo se va a ver entonces un paciente con Parkinson? Se va a ver así. El paciente va a tener dificultad para iniciar la marcha, ¿ya? Va a quedarse parado un ratito para poder iniciar la marcha. Y cuando le empieza, va a hacer pasos cortos de los pies, va a arrastrar los pies, va a ser incapaz de poder levantar los pies, se va a quedar en pausa un momento para que dé la vuelta, va a dar la vuelta y luego va a empezar nuevamente su marcha arrastrando los pies. Eso casi se ve en la gran mayoría de pacientes con Parkinson. Mientras más severa la enfermedad, más rigidez hay,
más arrastre que sabe. Y con las manos, generalmente el paciente no va a temblar como tal, va a hacer ese signo que ustedes pueden ver, que es el signo de contar monedas, que ya lo van a ver también en la clínica, pero que es interesante que traten de correlacionarlo para ver qué tan severo puede ser. ¿Ya? Y conforme transcurre la enfermedad, el paciente en formas severas pierde la capacidad de caminar. Para las formas severas de Parkinson, el paciente va a ser un paciente postrado, pacientes con temblores severos que le van a impedir comer por sí solo. No se altera la función autonómica de su carretilla, el paciente, por ejemplo, como Guillain Barré, que también es una neurodegeneración que pierde la movilidad y en el transcurso del tiempo puede perder la capacidad de respirar. En este caso no, solamente eso, una pérdida de la capacidad motora. Ya, habiendo dicho esto, ya teniendo una idea de lo que es el Parkinson en general, podemos ya hablar un poco del tratamiento. ¿Ya? Y para hablar del tratamiento debemos primero hablar del neurotransmisor más importante de Parkinson, que es la dopamina. Valeria Rani, ¿cómo es o cómo se sintetiza la dopamina? Ya. Lucía, ponte. No, espérate. Lucía, ponte. Soy yo. Ah, ya. No recuerdo, pero se sintetizaba a partir de la tirosina. Ya. Es una información. Así me digan algo bueno, igual lo considero, ¿yo? Póntalo. Entonces tenemos tirosina, ¿verdad? La tirosina pasa por una enzima, bla, 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 que se convierte en L-dopa, ¿verdad? La L-dopa pasa por otra enzima, bla, 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 que es dopamina. La dopamina puede pasar por dos circunstancias. Una de ellas, ejercer su acción, y otra de ellas, degradarse. ¿Ya? La degradación ocurre dentro. Esta es la barrera. Esta línea que está abajo es la barrera macroscópica. ¿Ya? Es decir, estamos aquí en el interior del cerebro y aquí afuera del cerebro. Se degrada a través de dos enzimas en la glándula. Y la dopamina puede convertirse en adrenalina o puede salir a la glándula suprarrenal para convertirse en noradrenalina. Ahora viene. Ya, Micaela Ramos. Me faltan enzimas. ¿Cuáles son? Dime una cualquiera, de que tú quieras. Milagro Navarro. Para la conversión de dopamina. Escoge la que quieras. Una sola. Ya, ok. ¿Cuál es tu apellido? Ya está bien. Igual no existe chamba, no existe la chamba, o sea, lo ha leído y obviamente ha recordado, o sea, ya. Muy bien, tenemos una enzima que se llama dopa, me dijiste dopa carboxilasa, dopa de carboxilasa, ya. Dopa de carboxilasa es la enzima que se encarga de convertir de dopa a dopamina, ¿ya? ¿Qué más tenemos? La tirosina y la oxidasa. Es la más importante, ¿ya? ¿Cuál es tu apellido? Gracias. La tirosina y la oxidasa, ¿ya? Es la enzima que convierte la tirosina, que es el aminoácido esencial utilizado para la formación de dopamina, lo convierte en L-dopa. ¿Por qué es importante que conozcan la vía de síntesis de dopamina? Uno, porque no solamente te va a sintetizar dopamina a través de esta vía, sino va a sintetizarse para adrenalina y adrenalina, y tienen que saber la vía. Otra, porque hay enfermedades que pueden producir, que pueden disminuir o que pueden inhibir la síntesis de enzimas y por lo tanto no pueden degradar a la tirosina, ¿ya? O que pueden participar en cualquier parte de esta vía, como por ejemplo tenemos fenilcetonuria, como por ejemplo tenemos alcaptonuria, que son enfermedades que pueden ocurrir en la vía dopaminérgica y que ustedes tienen que saber, ¿ok?
porque les va a venir en algún punto de su vida. Probablemente no aquí en Perú, porque no se frecuente, pero cuando salga, va a venir. Perfecto. ¿Y cuáles son las enzimas que degradan a la dopamina en el interior del cerebro? Silvana, Aparicio. Ivonne. ¿La carboxilasa? No, en el interior. Ya Raquel. Doctor, ¿no es la MAO? Pues estaba dudando. Es la MAO Ajá. y la COM, ¿verdad? Sí. Son enzimas que van a degradar a la dopamina en el interior del cerebro. ¿Ya? ¿Y en el exterior? O sea, fuera de la barrera encefálica. Normal, ¿cómo? Hay una enzima llamada dopa carboxilasa. ¿Ya? Y la dopa carboxilasa va a ser la encargada de degradar a la dopamina para estar fuera del cerebro. Y es una enzima bastante potente. Es por eso que la mayoría de efectos dopaminérgicos ocurren en el cerebro. ¿Ya? Perfecto. Entonces, una vez dicho eso, ya podemos hablar un poquito del tratamiento. Ariana, ¿qué medicamentos se pueden utilizar para el tratamiento de los síndromes por patch? La Comte. Comte. Ya, perfecto. Ya. Un nombre nada más. Está bien, pero un nombre, cualquiera, que tú quieras, un nombre. Ya, está bien. Ya, perfecto. Me ha dicho dos mecanismos importantes, de dos familias importantes, están bien. ¿Ya? Grecia. Uno solo. ¿Cómo? Ya. Igual si me preguntan, o sea, si me responde completo es más, como si me responde a la mitad, es mismo. Y obviamente si hay preguntas más difíciles también más, preguntas más completas, respuestas más completas. Ya, muy bien, entonces tenemos a uno de los medicamentos más utilizados, que es levodopa carbidopa. ¿Ya? Levodopa carbidopa en dosis de 50 miligramos de levodopa y en dosis de 12,5 de carbidopa. ¿Ya? 50 miligramos, 12,5 miligramos. Entonces la levodopa es un sintético de esta L-dopa que tenemos aquí. ¿Ya? Es un sintético de la L-dopa que está en el interior del cerebro y va a cumplir la función de esta L-dopa con la finalidad de poder convertirse en dopamina. Entonces la levodopa va a llegar aquí, afuera de la membrana de la barrera hematoencefálica y va a querer ingresar. Pero la levodopa va a chocarse con la dopa de carboxilasa. Y al chocarse con la dopa de carboxilasa, la dopa de carboxilasa va a decir que voy a degradar. Y la degrada. Es por eso que la levodopa por sí sola no puede ingresar a la barrera hematoencefálica y necesita de otro medicamento para poder ingresar. En este caso es la carbidopa. Carbi de carboxilasa. ¿Ya? Carbidopa, la cual va a inhibir a la dopa carboxilasa y va a permitir que la levodopa ingrese a través de la barrera hematoencefálica y pueda incrementar las concentraciones de dopamina. ¿Ya? Y listo, tenemos a levodopa carbidopa, que le voy a poner el número 1 porque al ser uno de los derivados, o sea, al ser el derivado de la vía de la síntesis de dopamina, es uno de los medicamentos que se da al inicio del tratamiento de pacientes con Parkinson. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ya tenemos el mecanismo de acción, ya tenemos las características como dosis del medicamento. Entonces vamos a ver un poquito de reacciones adversas de levodopa carbidopa. Nasira. Ya, dime, ¿qué reacciones adversas pueden aparecer con levodopa carbidopa? No me digas más eso. No, no me digas eso. Otra cosa. Miren, esta es como consejo. Insomnio, hipotensión. Ya, muy bien. A ver.
Cuando ustedes, está bien, ya, ahorita les explico bien. Cuando ustedes lean reacciones adversas, van a leer 20 reacciones adversas por medicamento. ¿Ya? Así. Y el cerebro es inteligente, lo que hace es lee esas 20 y solamente se acuerda de las 4 primeras. Y las 4 primeras siempre va a ser más de vómitos, trastornos gastrointestinales y diarrea. Siempre. Entonces no los culpo, así es el cerebro hace eso. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Tienen que tratar de reservar solamente lo más importante. Es decir, lo que les va a venir, o lo más severo, o lo más frecuente. ¿Ya? Entonces ahí me dijeron hipotensión. Por medio de me dijo que me podía causar taquicardia. Sí, pero o sea, tiene sentido. No es tan importante, pero sí se podría. Hipotensión, ¿qué me dijo? ¿Ya? ¿Qué tipo de hipotensión? ¿Arterial? No, cardio. Ya está bien, perfecto. Bastante. Ya. Hipotensión ortostática. ¿Ya? Y esto es bastante importante, porque si tenemos un paciente, miren, normalmente un paciente, la hipotensión ortostática es la incapacidad de que el cuerpo pueda controlar la presión arterial cuando hace un movimiento brusco, generalmente un movimiento brusco hacia arriba. Un paciente que es incapaz de producir, de contrarrestar el mecanismo de levantarse, va a desarrollar mareos por hipotensión ortostática. Entonces tengo un paciente que está sentado y el paciente se para. ¿Qué va a pasar con la presión? Senta mareo. Muy bien, la presión arterial disminuye. ¿Se siente? No, es imperceptible. ¿Ya? ¿Por qué es imperceptible? Porque tenemos receptores que son muy bien, son vasoreceptores, ¿verdad? Que van a estar ubicados en el seno carotídeo, van a estar ubicados en el tallo aórtico, que al detectar el cambio de postura van a desencadenar triggers, van a desencadenar impulsos hacia el centro cardiorrespiratorio con la finalidad de incrementar la presión arterial. Esta conducción ocurre en un tiempo que son milisegundos y normalmente es imperceptible. Una persona sana, sin enfermedades, no lo va a sentir. ¿Ya? Pero en un paciente que consume levodopa, carbidopa o otros medicamentos, como por ejemplo alfa-antagonistas, en este caso me refiero a la transurosina, puede producir un enlentecimiento de la conducción de los vasoreceptores y por lo tanto produce que el paciente que se para va a desarrollar mareos más rápido que un paciente que no consume medicamentos. ¿Y por qué es importante hablar de hipotensión ortostática? Porque dijimos que los pacientes que sufren de Parkinson son pacientes mayores de 65 años, ¿verdad? Son pacientes mayores. Y los pacientes mayores tienen una actividad reducida en los osteoclastos, es decir, su capacidad para poder mineralizar el hueso es limitada. Si un paciente anciano se cae, no va a poder mineralizar como un paciente sano. Entonces, es por eso que tenemos que cuidar a estos pacientes de caída, porque cuando se cae, al no mineralizar, una fractura normalmente una persona sana tarda en consolidar desde una trimestre, dependiendo del tipo de fractura. Pero un paciente anciano puede tardar años en consolidar. Y esos pacientes se quedan postrados, pierden masa muscular, incrementa el riesgo de infecciones, los pacientes se van a hospitalizar más veces. Entonces es importante cuidar que el paciente se caiga. Y si tienen un paciente que está tomando levodopa carbidopa y llega por mareos, tratar primero, como primera medida, decirle, señor, al momento de pararse o al momento de levantarse de la cama, siéntese un ratito primero o levántese de la silla más lento con la finalidad de que no se maree y no se caiga. ¿Ya? Si es más frecuente los episodios, tienen que tratar muy bien. ¿Qué otra reacción adversa es importante que yo deba saber? Por eso ortostática es ¿Disinesias? Psicosis tóxica. ¿Disinesias? o sea, sí, pero más importante. O sea, también, no, que esa no puede ser, pero una más importante, que le puede venir importante. Alucinaciones. Confusión. Depresión. Síndrome, no, síndrome on-off. ¿Ya? ¿Qué es el síndrome on-off? El paciente que toma levodopa carbidopa, ese es el paciente. ¿Ya? Va a estar caminando, su marcha ya es lenta y rígida. Va a estar caminando y se apaga. Eso de ahí se llama freezing o congelamiento. No sé si acaba de ver. O sea, se queda para un momento. No sé si habrá. Porque no sé si a ustedes, no sé si
les toma a los chicos que están en los ciclos superiores, pero bueno, cuando yo estudiaba, había una estación en el cole que te ponían un paciente y tenías que hacer una marcha que señala, la marcha de paz, la marcha de espástica, tenías que como que estar marchando así medio raro, como para que el paciente. Ya, entonces, miren, por ejemplo, ese es un freezing, o sea, el paciente quiere voltear, o sea, lo que está haciendo aquí es querer voltear. Y va a tener que tardar, o sea, tiene que hacer todos esos movimientos para poder dar la vuelta en otra dirección. Entonces, ese es un episodio de freezing. Entonces, va a iniciar la marcha. El freezing es, el paciente está caminando y se detiene. ¿Ya? Ese es el episodio off del síndrome on-off. ¿Y cuál es el episodio on? Que va a haber momentos donde el paciente recupera la capacidad normal de la marcha, como aquí. Pasó del freezing a mejorar la marcha sin arrastrar los pies. ¿Okay? Entonces, esto de aquí también tiene que aprenderlo porque también pueden preguntar. ¿Ya? Y lo tercero, que es menos preguntado, pero también deberían de repente considerarlo, es arritmias. ¿Ya? Puede producir cardiopulsación. Perfecto. ¿Qué medicamento darían ustedes ahora en segundo lugar? ¿Qué es lo que dijo su compañero? ¿Ya? ¿Cómo se llama? No, primero dijiste más, ya, pero ¿cómo se llama? Seleginina. ¿Cómo se llama? Entonces tenemos seleginina, que es uno de los medicamentos de segunda elección. ¿Y cuál es el mecanismo de acción de la seleginina? El mecanismo de acción es inhibir a la monoamino oxidasa o MAO. Al inhibir la MAO, la seleginina lo que hace es incrementar. ¿Se acuerdan de carbidopa? ¿Se acuerdan que carbidopa incrementaba las concentraciones de dopamina afuera de la barrera encefálica? ¿Qué creen que va a hacer ahora seleginina? Va al revés, adentro de la anedota, bueno, adentro de la barrera encefálica va a permitir incrementar las concentraciones de dopamina. Y en este caso, la seleginina se utiliza bastante en combinación con levodopa y carbidopa, con la finalidad de potenciar los efectos del levodopa. ¿Ya? ¿Qué reacciones adversas podrían producir los inhibidores de la MAO? Margarita. Venga. Ana Díaz. Movimientos involuntarios. No, pero supuestamente le está dando para movimientos involuntarios. ¿Otra cosa? Freezing, bueno, lo contrario. Marjorie, Skyler Ramos. No son chanquillos. Business. Ya. Espera, ¿quién son? ¿Quién son? Sí. ¿Cuál es su apellido? Ya. Insomnio, ¿qué más? Sequedad de la boca. Ya ahí me dijeron se queda de la boca. Yo voy a poner aquí síndrome de la nerviosa. Voy a poner aquí síndrome hipertensivo para el tipo. Eso lo vamos a hablar. Insomnio, ¿qué más? Ya. Los medicamentos, generalmente la gran mayoría de medicamentos que se dan para trastornos neurocognitivos pueden producir depresión. Hay que casi llegar. Ansiedad. Bradicardia. Hay uno más importante, incapacidad para controlar impulsos. ¿Ya? Incapacidad para controlar impulsos.
Ustedes saben, no me se habrán visto, de repente tienen abuelitos y abuelitas, no se habrán visto, que los abuelitos normalmente cuando el cerebro envejece, obviamente se empiezan a olvidar de cosas, ¿no? Ese proceso de olvido de cosas se llama demencia. Y cuando es dentro de un paciente anciano, se llama demencia senil. ¿Ya? Tiene muchas manifestaciones de la demencia senil. Dentro de las más importantes es el olvido, es la disfunción neurocognitiva, es lo más importante. Pero se asocia a otras cosas. Generalmente los abuelitos varones hacen irritabilidad, todo les molesta. Hace una cosa, se molesta. Hace una cosa, se molesta. Y las abuelitas mujeres hacen la habilidad emocional. Es decir, ¿se acuerdan de una cosa? Lloran. ¿Se acordaron de lo que hicieron hace 20 años? Lloran. No es, eso no está en la teoría, eso lo que es en la práctica clínica, pero es importante considerarlo. Entonces, imagínense, si el paciente, producto de la demencia, desarrolló ya irritabilidad, imagínense si ustedes le dan un medicamento que produce incapacidad para el control de impulsos, puede incrementar la irritabilidad. Y por lo tanto es importante considerarlo dentro del contexto del paciente anciano, ya al menos con un tipo de degeneración neurocognitiva. Y el insomnio también es importante que lo consideren, porque una de las complicaciones de Parkinson y una de las complicaciones de casi todos los medicamentos anti-Parkinson es insomnio. Entonces el paciente en la noche va a dormir 1 hora, 2 horas, y va a estar, por ejemplo, yo he visto casos severos de Parkinson en donde el paciente en la noche solo duerme 1 hora, toda la noche está hablando, está queriendo movilizarse las camillas, y en el día duerme. O sea, tiene que tener, o sea, imagínense, tener a alguien persistentemente 24 horas en la noche también que lo cuiden, porque se puede caer, se puede resbalar, se puede fracturar. Entonces es importante que sepan el tema del insomnio. ¿Ya? Perfecto. Luego 3. ¿Qué otro grupo de medicamentos pueden ser útiles en el tratamiento de Parkinson? Ya, muy bien. Amantadina la voy a poner aquí. Ya, ¿qué más? Apomorfina. Apomorfina, ya, ok. ¿Qué más? Anticolinérgico. En Tacapona le dijeron que me dijo Tacapona. Tacapona. Y tengo 3, pero todavía no me dicen en 3. Benztropina. Benztropina. Ya, la benzopina no, es un medicamento muy importante, porque es tratamiento de elección para síndrome serotoninérgico y síndrome hipertensivo, pero es un muy buen, eso de ahí es pregunta examen de nivel alto, ya, no se olviden de ese medicamento, pero en este caso no, pero es un buen medicamento. Ya, lo tenemos, ya, pero me dicen los 3, Metiprezol, ¿qué más? Metiprezol, ya, ok, Metiprezol, ya me dijeron. Apoformina. Ya me dijeron. Ya, entonces Tolcapón. estos 3 ya los tienes aquí, pero ya me los entienden. No me da la pesita para escribir. Ya, estos 3 tienen un mismo mecanismo de acción. ¿Cuál es? Agonista, dopaminergico. Estos 3 van a ser agonistas dopaminérgicos. ¿Ya? Es decir, van a actuar sobre receptores de dopamina. ¿Ya? Y ambos, bueno, los 3 van a actuar sobre diferentes receptores de dopamina. Por ejemplo, la ropidotina va a actuar sobre todos los receptores de dopamina. El propelinol va a actuar sobre receptores y el pramipexol va a actuar sobre receptores D2 y D2 y D3. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser las reacciones adversas? Ahí me costó como 3, o sea, esta dirección. ¿Cuáles van a ser las reacciones adversas de los 3 medicamentos que son todos agonistas dopaminérgicos? Muy bien. Va a ser, uno, la limitación lo vamos a poner de la misma forma. Limitación o incapacidad para el control de impulso.
Hipotensión ortostática. Insomnio, también, me dijeron. No lo voy a poner hipotensión ortostática porque es más importante en el cardiópata, pero se tienen que saber que casi todos los medicamentos pueden, o sea, de este tipo, antiparkinsonianos, pueden producir mareos, ¿ya? Por eso no lo voy a confundir con los otros. Insomnio, no tanto. Somnolencia. Ya, hay algunos que pueden ser somnolencias, esto puede ser igual que insomnio, que es de los más frecuentes, y edema de miembros inferiores. ¿Ya? Mecanismo de acción del entacapona. De lo último ya no voy a hablar mucho. Mecanismo de acción nada más de los medicamentos. Entacapona. Mecanismo de acción. Muy bien. ¿Quién dijo eso? Inhibe la compra. ¿Ya? Apomorfina. ¿Quién me puede decir cuándo uso la apomorfina? ¿En qué circunstancia uso la apomorfina? Creo que es en casos más graves, creo que es más potente. La apomorfina la voy a utilizar en episodios de rigidez aguda, grave, ¿ya? El paciente con Parkinson, imagina si se queda en freezing y se queda congelado por mucho tiempo. O sea, puedo utilizar, o sea, que se la queda un buen rato, ¿ya? Y a veces llega a emergencia porque el paciente no reacciona, está con los ojos abiertos, respira, pero no reacciona, porque es una incapacidad de respuesta motora. La apomorfina es subcutánea, ¿ya? Es una respuesta palinérgico fuerte. ¿Y la mandarina? Es un retroviral. Ella no se utiliza mucho. Revisan la mandarina. Ya no se utiliza mucho, pero igual está dentro del contexto para internet. Pregunta examen. ¿Qué medicamentos no se deben utilizar en pacientes con Parkinson? Creo que la vitamina B6. ¿Cómo se llama la vitamina C? Le pongo 20 que me dice el nombre de las cosas vitaminas B. Piridoxina. No, pues las 12. Las 12. Ah, la Esta rompieron la nariz. No, sí, la nomenclatura es te rompieron la nariz. No me acuerdo qué más. Este punto te preguntan un montón de cosas. Todo lo de complejo. Demasiado. Sí, aseguras 4 con vitamina B. Fácil, ¿no? Antipsicóticos típicos. Muy bien, ya. Entonces, uno de los medicamentos que no se debe dar en Parkinson son antipsicóticos. Y este tema ya lo deben saber. O sea que si le ponen antipsicóticos lo deben manejar a través de derecho. O sea, antipsicóticos ya hicieron. ¿Ya? ¿Cuál es el mecanismo de acción de los antipsicóticos? No me acuerdo. Bloquean los receptores de dopamina. Muy bien, son antagonistas dopaminérgicos. Que pueden ser D1 o pueden ser todos. ¿Ya? Los D1 son los más actuales y todos son los más antiguos. Los antipsicóticos se pueden dividir en Típicos, atípicos. típicos y atípicos. Los típicos son de No, lo primero. primera o segunda generación. O dígame un solo típico y un solo típico. Aloperidol. ¿Cuál es típico o atípico? Típico. Y el atípico es la quetiapina. Muy bien. El haloperidol son los medicamentos, los típicos son los medicamentos de primera generación, los más antiguos. Muría. Y los atípicos, por ejemplo, tenemos ahí quetiapina, risperidona,
Olanzapina, Los clozapina. activos. Y son los de segunda generación y son los más actuales y van a actuar sobre los sectores específicos de dopamina. Ya no actúan sobre todos como los típicos. Que también es importante, justamente lo que hablamos, puede producir parkinsonismo. ¿En qué etapas? Entre las reacciones adversas de los psicóticos lo deben manejar. O sea, las reacciones adversas de los psicóticos ya deben saberlo. O sea, ahí sí hay varias que se pueden preguntar. Pero dentro de las más importantes tenemos a los síndromes extrapiramidales. Pueden producir síndromes extrapiramidales. ¿Y qué manifestaciones pueden aparecer en síndromes extrapiramidales? Pueden aparecer una manifestación que es un temblor llamado acaquicia, un temblor llamado discinesia y otro temblor llamado parkinsonismo. Todos son temblores. La diferencia que van a saber cuando lleguen a clínicas, van a saber cómo se diferencia una acaquicia de discinesia aguda, de un parkinsonismo. Pero ya lo saben aquí que eso es lo que puede producir. Todos son movimientos involuntarios. De diferente tipo, pero sí. ¿Ya? ¿Cómo tratarían a un paciente con esquizofrenia, por ejemplo, sin Parkinson? Ya, pero muy buena pregunta. Receptores de Perfecto. serotonina. No, está muy bien. Ahorita lo ¿ya? Ah, no, pero ya tenemos antipsicóticos, perdón. Entonces, hay algunos pacientes, ¿ya?, que van a desarrollar, que van a necesitar medicamentos antipsicóticos cuando están en el contexto del Parkinson. Por ejemplo, los antipsicóticos tienen múltiples funciones. Como su propio nombre lo dice, una de las principales es psicosis, es decir, alucinaciones. ¿Ya? Pero no va a ser la única indicación, sino también otra indicación de los antipsicóticos es irritabilidad. Por ejemplo, no sé si habrán escuchado el síndrome de Tourette. El síndrome de Tourette se caracteriza por episodios de irritabilidad. Y el medicamento de elección para Tourette son antipsicóticos. Y luego antidepresivos, pero primero antipsicóticos. Entonces, la irritabilidad, el único tratamiento que hay es antipsicóticos. Y en estos pacientes con Parkinson desarrollan irritabilidad. Entonces, aquí pongo mi balanza de riesgo-beneficio. Y voy a ver si es que obviamente el medicamento es más riesgoso para el paciente o más beneficioso, y dependiendo de eso voy a considerar tal tratamiento con antipsicóticos crónicos, o sea, con quetiapina, ¿no? Y los que funcionan sobre los receptores de serotonina no funcionan. Los antidepresivos o te refieres a antipsicóticos. Generalmente siempre comparten la dopamina, siempre. Hay algunos que sí es cierto, son duales, que pueden actuar también sobre serotonina o adrenalina, como por ejemplo buspirona y bupropión, pero sus usos son diferentes, ¿no? Por ejemplo, bupropión, su uso es pacientes que quieren dejar la nicotina, inician bupropión junto con su parte de nicotina. Y ya. Entonces, ya aquí irritabilidad. Ya, perfecto. Entonces, ya, ¿qué otro medicamento por un examen no puedo darle al paciente con Parkinson? Antieméticos. Ciertos antidepresivos. Ya, espera, ¿quién me dijo? Muy bien. Ya, antieméticos. ¿Cuál de todos en especial? Metoclopramida. Muy bien, metoclopramida. Metoclopramida. La metoclopramida es un medicamento que vamos a hablar más cuando hablemos antivertiginosos, antiméticos, ¿ya? Procinéticos. La metoclopramida es todo eso, es un antiemético, antivertiginoso y un procinético, es decir, estimula el vaciamiento gástrico e estimula el movimiento del tracto gastrointestinal. Pero su reacción adversa es parkinsonismo. Es decir, en pacientes con Parkinson empeora los temblores, en pacientes sin Parkinson desarrolla temblores tipo Parkinson. Es porque bloquea los receptores de dopamina. Exacto. Tiene diferentes mecanismos de acción, pero sí. Ya, perfecto. Entonces hasta ahí ya hablamos de algunas cosas. Ya. Igual tienen que saber cuando hablan de Parkinson, de otros medicamentos, benzodiazepina también ya lo deben saber para este punto. Muy bien. Si van bien esos pacientes. No sé, yo no lo voy a hacer, pero probablemente pueda ir. ¿Ya? Benzodiazepinas ya lo tienen que saber la terminación, tienen que saber que se dividen en ultra corta, intermedia, prolongada, ya tienen que saber las indicaciones de las benzodiazepinas, es decir, ansiolítico, sedante, hipnótico, anticonvulsivante, relajante, ¿ya? Y antidepresivos, no sé si habrán hecho en verdad, pero también pueden utilizar con Parkinson.
Y ahí sí tenemos antidepresivos selectivos, que son los selectivos de la captación de serotonina, como por ejemplo fluoxetina, que es uno de los más usados. Sertralina, Sertralina, perfecto, utilizado. escitalopram. Escitalopram también que se utiliza bastante. Tenemos los duales, ¿ya? Como por ejemplo la vaccina, que también ven la vaccina que es dual, es decir, ya no solamente va a actuar sobre la recaptación de serotonina, sino va a actuar en la recaptación de serotonina y noradrenalina. Y los tricíclicos, por ejemplo, como la nitroglicerina, que van a actuar sobre noradrenalina, sobre dopamina y sobre serotonina. ¿Ya? Eso ahí no sé si lo han hecho, pero si lo han hecho también ya lo tienen que saber bien. ¿Ya? Como digo, fármaco va a ser un punto fuerte. O sea, van a llegar a clínicas y saben fármaco. Ya, listo. Entonces, los pacientes pasan de esta fase a esta fase de aquí. Y la escala que se utiliza para evaluar la severidad de la enfermedad es esta escala de aquí, que es la escala de Cohen-Mayer modificada, que básicamente es de un paciente motor funcional a un paciente que se convierte en incapaz de poder movilizarse, o un paciente motor disfuncional. ¿Ya? Y tenemos clínico, que es el que está aquí, es un paciente con Parkinson que le dan cardiopatía de Europa. Ustedes tienen que averiguar si es que la indicación está bien, tienen que sugerir nuevas aplicaciones y obviamente algunas medidas adicionales, pero para ahorita solamente vean el clínico, vean si es que la indicación está adecuada, ustedes utilizarían algo adicional o no, y por qué. Ese es el caso de la primera parte, ese es el caso de la segunda parte. ¿Ya? Y tenemos, son 2:50, tenemos que hacer el medicamento para el Alzheimer, así que 10 minutos, lo conversamos nada más y luego seguimos. La salicilina también se puede utilizar como puntal de dolor. Esos 10 minutos lo conversan en grupos y empezamos con la sesión, ¿ya?